de liberación de dopamina, lo que quiere decir que estimula los centros del placer a nivel cerebral. Es también relajante, es un mecanismo natural de relajación, así que hay toda una serie de neurotransmisores que se liberan en este momento, pero también está el tema del desarrollo, esto a nivel no solamente cualitativo, que es de la parte cerebral, sino también cuantitativo. El crecimiento saludable para el niño es el deporte. Debo aclarar ahí que los llamados niños de apartamentos tienen una serie de trastornos que están directamente vinculados con su desarrollo por no poderlo hacer en espacios abiertos. Y tercero está el tema de la interacción social. El deporte ayuda al niño a ir aprendiendo cómo integrarse a los grupos, cómo interactuar con otros sujetos, cómo aceptar normas, principios, limitaciones, prohibiciones. Un tema que el entrenador, por ejemplo, vemos a Miki aquí, pero los entrenadores son fuertes, los entrenadores exigen disciplina, porque si no, si tú no obtienes eso, Miki, entonces, ¿qué pasa con ese atleta? La fuerte, si no se pone a nivel competitivo, lamentablemente no va a lograr el objetivo. El tema está cuando ya involucran el dopaje para buscar la brecha, para buscar el escape, para llegar más rápido. Sí. César, tengo una pregunta. Sé que te he sacado de tu actividad y no quiero abusar de tu tiempo. ¿Qué efecto tiene? El tema nuestro en el día de hoy es el dopaje, el efecto que tiene en todos estos aspectos físicos. Pero ¿qué efecto tiene que un joven que tiene todas las condiciones para desarrollarse y tú lo llevaste al vapor utilizando métodos de dopaje y le fastidiaste su carrera? ¿Qué efecto tiene eso? Porque aquí solamente el 2.5%, si fueran 15,000, Dionisio, los que están practicando pelota en este momento con fines de una firma y reciben 350 firmas, estamos hablando de 2.5. Si fueran 15,000. Si fueran 20,000, entonces sería menos. Si son 10,000, ustedes tendrían un poquito más. ¿Qué efecto tiene esa frustración por el uso o sea, por adulterar un proceso? Sí, mira, hay un efecto psicológico, por supuesto, que tiene que ver con antes, durante y después. Es primero el efecto alterado que produce el doparse, la fantasía de tener un poder extra, ¿verdad? Un poder extraordinario, unas potencialidades extraordinarias, amén de todo el daño que hace a nivel orgánico y a nivel cerebral. Y luego el después, que implica la caída, la derrota, una baja autoestima, una tendencia a la depresión, una tendencia a subestimarse y, por supuesto, abandonar proyectos. Pero es importante establecer que aquí en República Dominicana hace falta un programa de desintoxicación. En Estados Unidos, donde hay varios programas para controlar el uso y abuso de sustancias, no solamente hay programas de desintoxicación para drogas y alcoholismo, sino también para sujetos que han tenido una historia de dopaje. Y eso es sumamente relevante que lo escuche el Ministerio de Deportes, que tendría un papel importante en este caso. Bien, pues muchas gracias César Zapata, doctor en psicología, por tu valioso aporte. Estamos acá conversando con las autoridades en dopaje que hemos invitado en el día de hoy, el doctor Sadam Peña González, quien es médico deportista y también integrativo. Tenemos a Miki Delgado como entrenador, a Cristian Rojas, cronista deportivo, y a Dionisio Soldevila, quien es licenciado en Derecho y cronista deportivo. Bien, abordando la parte legal de todo este problema, Dionisio, decías que en nuestro país no hay consecuencias legales. Sin embargo, ya vimos que es un problema mucho más grave de lo que planteamos en un inicio, porque están involucrando menores de edad en estas prácticas. ¿Cuál es la medida que deben tomar las autoridades para que esta acción comience a tener consecuencias y, basados en esas consecuencias, se pueda reducir este tema en el deporte en República Dominicana?
Consecuencias legales sí las hay. Y si estamos hablando específicamente del tema del dopaje en los menores de edad que están tratando de buscar firma para el profesionalismo, consecuencias legales las hay. Que no haya responsabilidad por parte de las autoridades judiciales de nuestro país es otra cosa, porque dopar a un niño es un abuso infantil y todo eso está tipificado en el Código del Menor, que es la ley 136-03. O sea que se puede procesar al entrenador y a los padres, o al padre, al entrenador, o a ambos. Al entrenador, al padre y a todo el que esté involucrado en ese proceso. Porque ponerle una sustancia a un niño que no esté recetada por un médico, eso es abuso infantil. Así es. Eso es una violación y está tipificado muy claramente en el Código del Menor. Te reitero, es que estamos... las autoridades le han dado la espalda totalmente a lo que está pasando con el tema del béisbol en sentido general en nuestro país. Así es. Y específicamente en el caso de los procesos de firmas. Estamos hablando de que ahí se está tratando con niños desde los 10 años que ya están entrando en el ciclo de preparación para la firma. Niños entre 10 y 17 años. Y utilizo esta franja porque son los menores de edad, de 18 en adelante ya habría otro tipo de manejo al tratarse de adultos. Pero estamos hablando de niños que están siendo abusados. Abusados, de la misma manera que cojan a una niña y la ponen a prostituirse en la calle. Así mismo están haciendo con los niños que en el círculo del béisbol, que los están dopando, que los están engordando como si fueran pollos y no están tratando, no se está hablando de verdad, no se está hablando con la seriedad que debería de hablarse de este tema. Eso se llama trata de personas, eso se llama abuso infantil. Eso que apuntalas es una situación grave y no sale publicado en los medios de comunicación y en los diarios ese tipo de información. Entonces, ¿cómo monitorear eso? ¿Cómo se debe monitorear? Lo que pasa es que los medios de comunicación, de una u otra manera, nosotros no somos la fiscalía. Nosotros no somos Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Nosotros no somos el Comisionado Nacional de Béisbol. Uno se entera de casos específicos porque uno, o lo denuncia un médico, como sucedió recientemente, sí, que nos llegó la denuncia de un médico en Diario Libre de que él había tratado 15 niños que tenían deficiencia renal. 15 niños en un periodo de tiempo de un año. Pero yo no estoy en las canchas, yo no estoy en los plays todos los días, ni estoy en las... ¿cómo es que se llama? En las viviendas donde las pensiones. Las pensiones donde los entrenadores tienen a los niños cuando están en los programas eso para es importante. Eso es importante, después del doctor Roberto Lafontaine, que nos aclaren ese tema de esas pensiones, de esos lugares donde viven estos niños, porque esto nos haría un poco graficar a cómo es la dinámica de entrenamiento y cómo entonces se es víctima de estos abusos que están ocurriendo en nuestros jóvenes deportistas. Adelante, doctor. Ahora, lo que yo iba a introducir como una dinámica que se debe dar en el desarrollo de un atleta a partir de las aclaraciones que Soledad ha hecho, yo lo voy a preguntar de esta manera, pues hay una asociación de malhechores muy clara, donde está el entrenador, el médico y el padre. Sin esos tres, no es posible que se realice. ¿Y dónde entra el médico? Entonces, el médico, ellos lo hacen por encima del médico, que es el principal problema. Espérate. Es que necesariamente el médico en algún momento tiene que hacer la indicación. Cuando ya ese es el problema. El médico entra cuando ya pasó el problema. Vamos a ver lo que dice el médico deportista. Eso es algo que está... Hay una Asociación Mundial Antidopaje, que todos los años saca un listado de las sustancias que están prohibidas, tanto en periodo de competencia como fuera de competencia, o prohibidas determinantemente. Como todos sabemos, y todo médico debe saber, el uso de esteroides, anabolizantes o de cualquier tipo de producto para aumentar el desempeño deportivo, sobre todo en niños y adolescentes, es contraindicado. O sea, usted no puede utilizar. Inclusive en adultos hay que tener mucho cuidado y es solamente bajo ciertas condiciones de salud. Entonces, dicho esto, el médico que se preste para hacer una indicación
de un esteroide anabolizante para un niño y un adolescente debe también ser procesado legalmente, porque eso es considerado Pero abuso mira, infantil. Si lo hace con Pero esos fines. Con esos yo no estoy fines, acusando claro. médicos, yo simplemente No, lo que pasa es que estoy tú lo dando la no, lo que pasa es que tú lo introdujiste. No, claro, claro. Aquí Pero hay que no una- se le Amable, olvide acuérdate, que- aquí tú no eres médico. Aquí No, no, yo no debo de ser Aquí médico hay- Y lo nunca. dejo, No, no, no. introducido por lo siguiente, oye, y no estoy acusando a nadie, sino estoy caracterizando un gran problema que se da. Nosotros estuvimos comentando aquí los otros días el uso de los anabólicos en los gimnasios para cuerpo fitness, ¿verdad? Donde conversamos y donde estaba el médico. Lo que yo quiero decir, o lo que dije responsablemente fue lo siguiente, que hay una tríada en la cual necesariamente hay que intervenir para poder generar conciencia en esta situación, donde está el médico, están los padres y están los entrenadores. Sí. ¿Tú entiendes? Esa tríada es Lo una que pasa es que tríada Lo que generalmente sucede con esto, escúchame, en temas de Dionisio. dopaje en el béisbol los médicos no están involucrados. Exactamente, o sea, ese es el punto. Nosotros Es no eso. tenemos aquí en la configuración del problema, aquí no aparece, y justamente el problema es ese. Que no aparecen Porque los médicos. el médico no está autorizando el uso de una sustancia que es la persona que hace las prescripciones. Vamos a ver, Miki Delgado, tú querías hacer una precisión. Que se está sacando de la ecuación los equipos también que firman. Ya ellos están amarrando niños de 13 años de edad, 14. De hecho, un niño de 16 años le dicen quedado. O sea, que cuando, ya cuando, Ya pasó la cuando, edad. 16 años ya lo ven poco. Si no tiene, porque ya están viendo un niño de 13, 14 años que está haciendo el trabajo de uno de 17 o 18. Yo creo que tú tienes que ir más para abajo. Hoy en día están Siendo conservador. Hoy en día están acordando niños de 11 y de 12 años. Amarrados ya, o sea, tiene Entonces, tanto para el 2027. Hay una responsabilidad social y civil que los equipos de grandes ligas están ignorando totalmente. ¿Por qué? Porque aunque hay un vínculo penal o una violación penal por parte de padres y entrenadores que dopan a los niños, pero los están dopando ¿para qué? Lo compre algo. Para que alguien lo compre. Y de una u otra manera los equipos tienen que saber lo que está... Los equipos saben. Sí, no es que tienen que saber, es que ellos saben lo que está pasando. Porque cuando tú se tienes podría un decir niño... que están inducidos Hasta- a la situación, Cristian. Sí, hasta cierto punto. ¿Tú crees que la industria como tal, los equipos están induciendo a que esta práctica se mantenga? No, claro, porque el pelotero dominicano, y esa es la excusa, que a diferencia de, por ejemplo, los cubanos como la cebolla tienen capas, tienen niveles, que esos peloteros cuando ya llegan al béisbol profesional o a la Liga Nacional de Cuba, ya han pasado un proceso de competitividad que le permite a ellos dar el salto a grandes ligas. La República Dominicana no tiene ese sistema competitivo y por eso es que Estados Unidos viene, se lleva el niño a los 16 años para transculturizarlo con la propia cultura, el idioma, alimentación, ética de trabajo, entrenamiento, todo eso, y eso entonces conlleva un tiempo mayor que al pelotero cubano que ya está el producto hecho. Estados Unidos se lleva el niño aquí de 16 años, pasa a la liga de verano aquí, luego intrusional, luego entonces va clase A fuerte, doble A fuerte, dependiendo del desarrollo del salto de doble A a grandes ligas, e incluso ha habido casos hasta de clase A, pero ese proceso es por el cual Estados Unidos se lleva al muchacho a una temprana edad, porque aquí también no hay el sistema competitivo de niveles que prepara al muchacho para dar el salto a grandes ligas. Entonces, por esa razón, un muchacho, digamos, de 16, 17 años, prácticamente... Ya de 17 para allá está viejo. Ya está viejo Sí. porque no entraría en el programa donde a ellos les interesa, y sobre todo por lo que decías, Miki, que decías que ese muchacho de 11, 12 años hace el trabajo del de 18. Exactamente, por eso mismo que recurren a utilizar las sustancias. De hecho, y por eso sería la importancia de, si lo van a hacer, que lo lleven a un médico, porque muchas veces no es la sustancia que le hace daño, es quizás que ya tiene una condición preexistente y porque otro entrenador le dijo, yo le puse esto a este niño y me dio resultado, él lo usa sin saber si le puede causar un daño al mismo niño. Miguel, porque pero la es que aunque no sustancia tenga sí. condición, Mira. cuando tú No, lo ideal es no hacerlo. Mira, Pero si ya lo Oye, van a hacer, o sea,
No, es que es una práctica ilegal, exacto. es una práctica Exacto. donde las organizaciones internacionales como FIFA, por ejemplo, Y la WADA, que la es WADA, la de la antidoping. Entonces, tú lo que tienes que entender algo, un niño y adolescente responde excelente bien a alimentación, a entrenamiento y a descanso. Tú manejas esas 3 variables de forma óptima en cualquier niño y te va a desarrollar unas capacidades que tú no te lo vas a explicar. ¿Por qué? Porque son como una esponja. Absorben y crecen rapidísimo y se desarrollan bastante bien en el deporte. Sí manejan muy bien eso. Pero normalmente, ¿qué pasa aquí? Ni se alimentan bien, ni entrenan bien. Ni Casos descansan. fuera de lo que son los entrenadores que sí ya están preparados. Y tampoco duermen o descansan porque viven no, y conectados. las mismas Sí, sustancias, una pregunta se y las me mismas ocurre. sustancias, perdón, las mismas sustancias, los esteroides anabólicos per se, producen todo una alteración del ritmo circadiano. O sea, existe todo un cambio en el metabolismo celular. Claro que sí, porque es que tú estás haciendo un proceso de envejecimiento celular acelerado. Y eso Así conlleva desgaste y disfunciones de órganos que normalmente se deberían ver tal vez en edades más avanzadas. Lo ve en un niño de 17, 18 años que empezó a los 12, a los 13 a usar anabólico o cualquier otra sustancia Entonces, estimulante. una pregunta te hago para el público que nos escucha. Las capacidades que adquiere un ser humano utilizando los esteroides anabolizantes son las mismas que va a adquirir no utilizándolo, pero siguiendo la tríada que tú has señalado. Lo único que va a variar es el tiempo. El Porque tiempo obviamente, solamente. con cualquier sustancia que sea dopante, el tiempo de respuesta se va a acortar. Es decir, si yo pongo a dos adolescentes a hacer entrenamiento, alimentación y descanso, y a uno de ellos le uso una sustancia dopante, pero manteniendo la disciplina de trabajo con todas esas variables, la respuesta va a ser más acelerada. O sea, en menor tiempo va a haber más rendimiento. más resultados. Pero ahora bien, aunque tú te dopes, si tú no tienes disciplina en tus hábitos, ni vas a practicar el deporte, tú nunca le vas a pegar la bola. O sea, a tú te puedes pullar lo que tú quieras. Ni nunca va a desarrollarse, y lo puede decir Mickey, tú puedes pullarte lo que tú quieras, pero si tú no vas al gimnasio a hacer el trabajo, tú no vas a crecer. No va a pasar nada. O sea, Vamos a ver, ¿cuáles son las principales sustancias que se utilizan para el dopaje? Mire, ya el licenciado mencionó una que es estanosolol, que es un... Estanosolol. Estanosolol, sí, eso es un anabólico. Básicamente es vamos a decir, hace una similitud entre eso y la testosterona, porque eso es lo que se utiliza normalmente en los atletas, similares a la testosterona. Lo combina. Y los combinan, exactamente como menciona Mickey, para producir entonces todo el desarrollo muscular y sobre todo el desarrollo a nivel de las células de la sangre, para tener una mejor capacidad cardiorrespiratoria, tener más fuerza, más agilidad, más velocidad. También están lo que son los beta bloqueadores específicos tipo 2, que van a tener un efecto a nivel de los bronquios, de los pulmones, para broncodilatar y que tu capacidad respiratoria sea mucho mayor. También se utiliza la eritropoyetina, que como bien sabemos es una hormona que se encarga de estimular la producción de sangre o glóbulos rojos. A mayor producción de glóbulos rojos, mayor oxigenación, mejor tolerancia para esos deportes en altitud sobre todo que se necesita. Y están los glucocorticoides como la dexametasona, demás analgésicos fuertes como el cannabis, por ejemplo la marihuana, se utilizan para analgesia de dolores, entre otras muchas cosas. Pero hay muchos de ellos que están prohibidos en periodos de competición solamente. Hay otros que pueden ser utilizados dependiendo cuándo va a ser el off-season, o sea, que no esté en temporada. Y hay otros que están prohibidos determinantemente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y ese listado hay que revisarlo anualmente. Yo tengo que actualizarme entre ese listado para poder tratar a los atletas que normalmente trabajo, para evitar utilizar alguna de esas sustancias y que vaya a tronchar su futuro en grandes ligas o en cualquier deporte que practiquen. ¿Hay medicamentos que puedan dar una reacción cruzada? Claro que sí.
Claro. ¿Cuáles, sí. por ejemplo? Por ejemplo, la utilización, por ejemplo, si tú utilizas medicamentos como los que buscan bajar los niveles de estrógeno en el cuerpo, como el clomifeno, el tamoxifeno, que son de los más utilizados, y los mezclas entonces con diuréticos o antibióticos, la efectividad disminuye y puede ser que una porción de la droga que se quede libre en sangre cause efectos adversos más agresivos y en menor tiempo con uso. Doctor, ya hablaban de que este tipo de sustancias utilizadas continuamente pueden causar daño renal. ¿A qué otros órganos pueden llegar las consecuencias de estas prácticas? Algo muy interesante que está pasando con la medicina deportiva es que todo se está girando alrededor de la célula. Como sabemos, la célula es la unidad más pequeña, funcional de nuestro cuerpo, y donde sea que haya una célula, va a haber un efecto de esas sustancias dopantes, acelerando el proceso de envejecimiento. A mayor envejecimiento celular, significa que van a liberar más radicales libres, se va a producir más inflamación y por ende va a haber disfunción de órganos. O sea que eso podría afectar no importa qué órgano, el cerebro, hígado, estómago, riñones, todo. Pero claro, como bien ha indicado Miki, eso se da cuando no es supervisado ni bajo una indicación o una prescripción médica de un caso que lo amerite. Sí, porque hay que decir que todo esto, señores, primero que el ser humano viene diseñado con una fecha de vencimiento. O sea, nosotros tenemos nuestras células, viven y su muerte está programada y a eso se le conoce como apoptosis. O sea, nosotros tenemos que hay una fecha de vencimiento de nuestra célula. Cuando utilizamos esta sustancia de manera indiscriminada, digamos que usted es asmático y usted va donde el neumólogo, va donde su médico y el médico le dice, mire, usted tiene que usar este esteroide. Y usted utiliza ese esteroide de acuerdo a un plan y en un esquema. Claro. Yo tengo, por ejemplo, ¿qué caso le pongo? Bueno, la semana pasada, paciente de 51 años me llega a la consulta con una parálisis facial. Clínicamente es una parálisis facial. Mando a hacer una resonancia cerebral y no hay una lesión en el cerebro que explique su parálisis facial. Entonces pensamos que es un problema viral. ¿Qué hacemos? Hacemos laboratorio y establecemos un esquema de esteroides y ponemos meticoten, 20 miligramos, 2 tabletas al día, los 5 primeros días y el día 6, 7 y 8, entonces bajamos a 1,5 y ponemos un plan. Y el esquema va a durar 21 días a una dosificación que por su peso es seguro utilizarlo. O sea, estos fármacos son seguros, pero son seguros cuando lo pone un doctor. Sí. Cuando lo usa uno que sabe poner remedio. Sí, y si es una persona que está inventando, usted lo que está haciendo entonces es llevando, como tú dices, ese riñón, ese músculo, ese corazón, ese cerebro, esa célula en términos general, a una capacidad donde finalmente va a colapsar. Y eso es lo que estamos viendo con este informe que decía Dionisio, de este profesional que identificó el problema de 15 muchachos en un año donde no se supone que tú debes tener muchachos con insuficiencia renal, sí, con trastorno de este tipo. Y que obviamente cuando se trata de atletas deben tener siempre un equipo multidisciplinario a su alrededor, porque usted no puede ir a donde cualquier médico, porque como bien usted indica, usted le puso un esteroide, pero nosotros los médicos deportivos, el psicólogo deportivo, el terapeuta, el entrenador, trabajamos en equipo para, si hay una infección o cualquier condición, tratar de utilizar una medicación que no vaya a, por ejemplo, si el atleta tiene una competencia en una semana, pues que no vaya a evitar que ese atleta compita en una semana y que salga positivo una prueba de dopaje. Exacto. Entonces, por eso es importante que los profesionales de la salud, los entrenadores, los abogados, los cronistas y todo el que está o tiene parte en la vida del atleta desde su principio hasta su final, estén informados sobre lo que son las sustancias dopantes, los efectos sobre su salud y dónde ir a buscar ese soporte médico o ese entrenamiento o esa asesoría legal para evitar consecuencias negativas. Y que por eso es que es imperdonable el positivo a esteroides de los jugadores principalmente de Grandes Ligas. Es que ellos tienen médicos de los equipos que... Tienen todos los medios. Exactamente. O sea, él tiene todos los medios
porque hay jugadores que se les permite utilizar esteroides. Sí. Por una condición que tienen. Tú sometes un papel a la UAD inclusive. Exactamente. Entonces él tiene el argumento legal para consumir el esteroide porque tiene una condición. Ahora, el problema es que tú vienes a República Dominicana, un médico te inyecta, pero usted violó el protocolo que era ir al médico de su equipo, a su médico. Sí. Entonces, por eso es que a veces es imperdonable que... Son excusas. Cuando le echan, cuando le echan la culpa de dopaje a un médico, eso es mentira. Y nunca dicen el médico. ¿Por qué, Dionisio? Eso es mentira. Porque fue adrede. Porque un pelotero de Grandes Ligas tiene... Eso se creía hace 20 años, cuando no existía un protocolo de dopaje en Grandes Ligas. Pero 20 años después, ningún pelotero te puede alegar, ay, yo me puse tal cosa sin saber. Me lo puso un médico sin saber. Sí. Eso no es verdad. Eso son excusas para tapar otra conducta. Claro. Y hoy en día, 24 horas también. Hoy en día, ningún atleta que tenga una firma profesional en Grandes Ligas o en cualquier otra liga te puede alegar desconocimiento de que utilizó una sustancia sin darse cuenta. Eso es imperdonable. Como médico deportivo, porque ahora se está en el deporte, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Se hace deporte, antes se hacía o por recreación, que era alguien que salía a jugar pelota, ese deporte, o alta competición. Pero ahora tenemos el cuerpo fitness, y el que quiere un cuerpo fitness tiene que tener, tiene que hacer entrenamiento de alta intensidad. ¿Tú recomendarías que cualquier persona que vaya a hacer deporte visite a un médico deportivo? Yo diría que antes de iniciar cualquier actividad física o deporte, sería bueno ir a un médico deportivo o, en su defecto, un cardiólogo que también hacen una evaluación completa de ese perfil cardiopulmonar que es tan importante en el desarrollo de cualquier actividad física, y así evitar también o tratar de prevenir lesiones o la mala utilización de sustancias cuando no sean casos que lo ameriten. O sea que sí. Bien. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos, me interesa que enfoquemos el tema de la práctica deportiva en función de la gran empresa que representa el mercado de la pelota en la República Dominicana. Veamos un poco lo que mueve esta industria y que está induciendo entonces a esta práctica criminal que es el tema del dopaje. Señor director.